Buenas noches, doctora, se le escucha. Me dicen, por favor, en qué momento empezamos. ¿Ya está la mayoría? Creo que ya podemos empezar, doctora. Mis compañeros se van a seguir uniendo. Ya. ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctora. Ya, perfecto. Entonces vamos a hacerlo rápido para que podamos alcanzar en una hora los tres temas, ¿ya? Entonces vamos a hablar sobre las fracturas de macizo facial y darle prioridad a lo que son las fracturas de huesos propios de la nariz. Bueno, el caso clínico se los voy a presentar al final para que más o menos sepan cómo van a ser las preguntas también tipo examen. Bueno, como sabemos, para tener un buen diagnóstico de las fracturas hay que saber mucho sobre la anatomía. Recordemos que los huesitos de la cara van a ser 14 y van a estar principalmente formados en la parte anterior por 3/3, y justamente son estos tercios que van a dividir las fracturas de macizo facial. En la parte superior va a estar formado por el hueso frontal, en la parte del medio principalmente los huesos propios de la nariz. También va a ubicarse lo que son los huesos maxilares, y recordemos que tenemos al cigomático, o también llamado como el hueso malar. Y en la parte más inferior tenemos a la mandíbula. Recordar que es importante conocer la órbita con sus paredes, la que le está formando la parte superior, el frontal, la parte inferior, recordemos que es el maxilar y el hueso cigomático. Internamente vamos a encontrar a otros huesecillos como la lámina papirácea, que es parte del etmoides, el hueso lacrimal y también el esfenoides. Recordar también las estructuras nerviosas que están pasando por los diferentes agujeros, debido a que dependiendo de esta afectación, nos va a decir los probables síntomas que va a tener el paciente. Entonces, epidemiológicamente hablando, el paciente que tiene fracturas principalmente son los hombres en una relación de 3:1, siendo la edad más frecuente entre los 16 y los 45 años. Las causas de estas fracturas van a ser principalmente los accidentes de tránsito, también van a ser los accidentes laborales, así también como la violencia, es decir, ataque por terceras personas, o incluso también los deportes extremos. ¿Cuáles son las fracturas más frecuentes? La principal, como sabemos, la naricita es lo que más sobresale de nuestra cara, así que es lo que más se fractura, o sea, el del tercio medio. Seguida de esta vamos a tener el tercio inferior por la mandíbula, y posteriormente, en tercer lugar, tenemos a la del hueso cigomático. Ya, recordemos que todos los traumas siempre deben ser primeros. En los primeros 10 minutos tenemos que evaluar el ABCDE, en la cual tenemos que ver la vía aérea, la respiración, tenemos que ver si hay sangrado, tenemos que ver el sistema neurológico y por último la exposición, que cuando ya vemos que todo está controlado, recién podemos hacer un buen examen físico, una buena historia clínica, en la cual en la anamnesis tenemos que saber sobre el mecanismo de trauma, el objeto injuriante, los antecedentes ya sean patológicos o farmacológicos, sobre todo si el paciente está anticoagulado. Los síntomas, como les había mencionado, es importante conocer las disestesias, las parestesias que está teniendo el paciente, porque así nos va a dar una idea de qué nervio está afectado, qué estructura está alterada. Tenemos que ver si hay alteración de la visión, la alteración de la oclusión, es decir, del cierre de la mandíbula. Tenemos que ver si hay obstrucción nasal. Así también al examen físico, ver asimetrías, heridas, si hay exposición incluso hasta de cartílago o exposición ósea. Tenemos que hacer una buena palpación, un examen de las cavidades orales y nasal. Entonces, nuestro gol estándar para diagnosticar las fracturas de macizo facial es la tomografía, y principalmente con una reconstrucción 3D. La tomografía se pide una tomografía de macizo facial sin contraste con reconstrucción 3D. Pero si no tenemos la tomografía, pues vamos a tener diferentes visiones en la radiografía, como por ejemplo la de Waters. En la de Waters principalmente nos va a ayudar a ver lo que es la pirámide nasal, así como también el suelo de la órbita, para ver si hay alguna fractura a este nivel.
Tenemos otra radiografía que es la de Tongni, en la cual nos va a principalmente dar la visión de las mandíbulas con sus apófisis, la apófisis coronoides como la apófisis clinoides. Y en el caso de esta exposición, que es la submandibular o también llamada la de Hirtz, en la cual también vamos a ver el cuerpo de la mandíbula, la sínfisis y la parasínfisis para encontrar si hay alguna fractura. En el caso de una anteroposterior, como vemos, el tercio medio es el que menos se ve porque va a estar la base de cráneo interpuesta, pero lo que nos va a permitir ver principalmente es la parte supraciliar y la parte de la mandíbula. Ahora, como les había mencionado, las fracturas se van a dividir entre tres: las superiores, que va a estar dado por el hueso frontal; las del medio, que van a estar dado por los huesos propios de la nariz, maxilar y zigoma; y en la parte inferior por la mandíbula. Ahora, en el tercio superior, si hay una fractura de hueso frontal, generalmente este se va a dar cuando hay un impacto de una alta energía. Recordemos que el seno frontal, que está inmerso en su hueso del mismo nombre, va a tener dos tablas, una tabla anterior y una posterior. La posterior es la que va a estar en contacto con las meninges y también con la fosa craneal anterior. Entonces, ¿cuál va a ser más severa si hay una fractura de la tabla posterior? Entonces, si hay una fractura de la tabla posterior y hay una fuga de líquido cefalorraquídeo, que principalmente nosotros esperamos 2 semanas para que haya un cierre espontáneo de esta fístula, entonces simplemente vamos a pasar al siguiente recuadro. Pero en el caso de que todavía la fístula persista, lo que se tiene que hacer es una cirugía para este cierre. Si ya hay una fractura que está desplazada, tiene que hacerlo neurocirugía en conjunto con cirugía de cabeza y cuello. Pero si solo hay una fractura en la cual solo hay fuga de líquido cefalorraquídeo y no está desplazada, podemos hacerlo por vía intranasal con otorrinolaringología. Ahora, si en el caso de que ya cerró la fístula de líquido cefalorraquídeo, no hay fuga, nosotros tenemos que ver si hay una obstrucción del conducto del ostium del seno frontal. En el caso de que sí hay una obstrucción total, hay un riesgo de que se forme un tumorcito conocido como el mucosele. Entonces, para que no haya este riesgo, lo que tenemos que hacer es una obliteración, sacar toda la mucosa del seno frontal, es decir, disfuncionalizar el seno y obliterarlo, ya sea con injerto de grasa o de fascia. En el caso de que el ostium esté permeable, hay que ver si hay una fractura de la tabla anterior. Si hay una fractura de la tabla anterior, pues se hace una reducción abierta con fijación interna. Y en el caso de que no, simplemente una observación. Ahora pasamos a las fracturas del tercio medio. En el tercio medio, una importante es la del complejo naso-órbito-etmoidal, en la cual van a haber diferentes tipos. La tipo 1, fragmento único, y el tendón del canto medio no está avulsionado, es decir, está fijo a este fragmento único. En el tipo 2 va ahí ya varios fragmentos, sin embargo, el fragmento más grande es el que va a tener el tendón del canto medio. Y en el tipo 3, este tendoncito ya está avulsionado. En el tipo 1 y en el tipo 2 se hace una reducción abierta con fijación interna, y en el tipo 3 también se vuelve a hacer un RAFI, sin embargo, se tiene que agregar lo que es la cantopexia. Ahora, en las fracturas del tercio medio también es importante hablar sobre las fracturas de órbita, sobre todo las de blowout. Recordemos que cuando hay un impacto a nivel del globo ocular, toda esa presión va a llevar a que la pared del piso orbitario, que es la más débil, sea la afectada. Entonces, al abrirse este piso orbitario, va a salir el contenido de la órbita, que puede ser únicamente grasa o también puede contener al músculo recto inferior. En el caso de que ya haya un atrapamiento del músculo del recto inferior o que haya un enoftalmo severo o un defecto masivo, que es decir, más de un compromiso de más del 50% del piso, recordemos que ya son criterios quirúrgicos absolutos, los cuales tienen que ser dados por cirugía de cabeza y cuello. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que vamos a ver en el paciente? Cuando nosotros le hagamos hacer una mirada superior, va a haber el paciente no va a poder hacer una convergencia de la mirada. Como vemos, en la tomografía va a aparecer el signo de la gota que se va a formar dentro del seno maxilar. Y acá, como vemos, hay una solución de continuidad en el piso de la órbita. Este es en un corte coronal, este es en un corte sagital. Y lo que se hace durante la cirugía es colocar esta malla a nivel de la órbita, la cual se puede ver dentro de la tomografía de esta manera, forma punteada.
Otras fracturas importantes del tercio medio van a ser la fractura del hueso cigomático. Recordar que en el hueso cigomático se va a insertar el músculo macetero. Entonces, un paciente que va a tener un trismus, es decir, una dificultad para abrir la boquita y se ve que hay afectación del tercio medio o incluso una hipoestesia geniana, ya debido a la lesión del nervio infraorbitario que también se encuentra en el tercio medio, entonces vamos a estar ante una fractura de hueso cigomático. En el caso de las fracturas nasales, que es lo principal, recordemos que la pirámide nasal va a estar formado por tres tercios. El tercio superior es la parte ósea, que va a estar formado por los huesos propios, el frontal y la apófisis ascendente del maxilar. En el caso de los tercios medio e inferior, van a estar formados por cartílago. Recordemos que es diferente hablar sobre la pirámide nasal y hablar sobre el tabique. El tabique va a estar formado por otras estructuras que van a ser la lámina perpendicular del etmoides, el vómer y el cartílago septal, los cuales también se pueden fracturar, sobre todo si el impacto de la fractura del dorso nasal ha sido muy intensa. Entonces, es importante conocer cómo ha sido el impacto, ya que de esta manera vamos a poder predecir para dónde se han desplazado los huesecillos y al mismo tiempo nos va a permitir a nosotros realizar un una buena idea de cómo nosotros vamos a resolver esa fractura cuando hagamos una reducción, es decir, planear nuestro procedimiento. Entonces, en el caso de un impacto lateral, va a haber lo que se conoce como una laterorrinia. Va a haber un gran hundimiento con una concavidad del lado donde ha sido el impacto y una convexidad del lado contrario. En el caso de que hay un desplazamiento que supera el 50% de la anchura nasal, hay que tener siempre en cuenta de que puede haber una fractura del tabique. Ahora, en el caso de un impacto frontal, ya hay una afectación en la cual va a haber un aplanamiento del dorso, haciendo que ocurra un ensanchamiento nasal. Ahora, recordemos que es importante conocer las conexiones que existe de los huesos propios de la nariz con los huesos adyacentes, debido a que cuando hay una fractura de huesos propios de la nariz con un alto impacto, tenemos que evaluar la fractura de los huesos adyacentes porque puede haber una complicación. Ahora, ¿qué se hace ante un paciente que viene con su fractura de huesos propios de la nariz? Se le pide una radiografía, pues no siempre, no en todos los casos, debido a que nosotros vamos a diagnosticar la fractura de manera clínica. La clínica del paciente de manera indirecta que nos va a decir una fractura es un sangrado, que se ponga una equimosis, que hay un aumento de volumen en el dorso nasal. Y cuando nosotros hacemos la palpación del dorso, vamos a encontrar la crepitación y también vamos a encontrar un signo de tecla, es decir, que vamos a encontrar el hueso fracturado, la fractura. Se va a hundir, va a haber un pequeño hundimiento cuando nosotros hagamos la palpación. Entonces, si es que nosotros encontramos todos esos signos, si nosotros le pedimos una radiografía, probablemente vamos a encontrarla. Ahora, si nosotros no encontramos ninguno de esos signos, entonces al paciente se puede obviar pedirle una radiografía, ya que en ocasiones estas imágenes suelen dar unos falsos positivos. Sin embargo, si les vienen pacientes que han tenido traumatismos, ya sea por terceros o accidentes, es mejor pedirles la radiografía porque pueden haber muchos procesos médico-legales por no pedirles una imagen. Ahora. Pero el gol estándar va a ser siempre, como les había mencionado, la tomografía. Ahora, ¿qué imágenes se le piden cuando sospechamos de una fractura de huesos propios de la nariz? Tenemos la incidencia de Waters, como les había mencionado, que ve la pirámide nasal y el piso de las órbitas. Y en el caso de los huesitos propios de la nariz, siempre hay que pedirle una vista lateral para ver justamente lo que vemos en la primera imagen, que es el trazo de fractura. Como les había mencionado, es mejor pedir la tomografía donde vamos a ver los diferentes ángulos, los diferentes cortes en los cuales van a ver los trazos de fractura. Y si nosotros pedimos una reconstrucción 3D, incluso vamos a ver en qué disposición está. Entonces, ante una fractura de huesos propios de la nariz, como hemos mencionado, siempre hay que hacer el ABCDE.
¿Hay urgencias en las fracturas? Sí, como por ejemplo que hay una epistaxis activa, que es lo primero que tenemos que tratar. Si hay una rinolicorrea, también tenemos que hacer ya una interconsulta de neurocirugía, tenemos que derivarlo en el caso de que se encuentren en su serum. Y es importante descartar un hematoma del tabique. Paciente después de un traumatismo nasal que presenta obstrucción, sí o sí tienen que hacer una rinoscopía anterior para descartar un hematoma del tabique. Ahora, en el caso de que no tenga ninguna de estas urgencias, ya nosotros podemos hacer el manejo de la fractura propiamente dicha. En el caso del hematoma septal, recordemos que el cartílago se va a nutrir por imbibición. Este hematoma se va a formar entre el pericondrio y el cartílago, haciendo de que esta imbibición se vea alterada. Es por eso que si hay un hematoma bilateral como en la imagen superior, ese cartílago puede sufrir una necrosis y posteriormente va a formar una perforación septal. Es por eso de que se considera una urgencia. ¿Qué tenemos que hacer? Drenarlo. Si el pacientito ha tenido su accidente en apenas hace 4 horas, pues podemos drenarlo simplemente con una agujita de calibre grueso como la de número 18. Pero en el caso de que ya tenga más de una semana, tenemos que hacer un corte. Recordar que si es que ha pasado mucho tiempo, hay riesgo de que haya una infección asociada a este hematoma septal. Y bueno, posteriormente puede haber lo que les había mencionado, que es la complicación tardía, que es la perforación septal. Ahora, cuando el pacientito viene con su fractura de huesos propios de la nariz, si estamos en las primeras 4 horas, podemos hacer la reducción, ya que como todavía no hay edema localizado en el dorso nasal, podemos visualizar bien cómo está deformada la naricita, podemos palpar bien e incluso no nos va a dar falsos positivos de una fractura, ya que un edema inmenso también nos puede dar crepitación y una fractura también nos da crepitación. Bueno. Si es que, digamos, el paciente no acudió en las primeras 4 horas, pues tenemos hasta los 15 días para hacer una reducción de la fractura de huesos propios de la nariz. Si el paciente se olvidó, pasaron los 15 días, ya se formó el callo blando, está en proceso de formación del callo óseo, y entonces, ¿qué se le dice al paciente? Pues únicamente que la manera de corregir la naricita que está torcida es con una rinoplastía. Y la rinoplastía se hace posterior a los 6 meses del accidente. Entonces, ¿cómo hacemos la reducción? Acá les puse un video en la cual lo que primero tenemos que hacer es ponerle anestesia. La anestesia se hace con lidocaína y epinefrina. Pueden mezclar en una ampolla de lidocaína de 20 mililitros, ponerle 0,3 de epinefrina o hasta 0,5 si el paciente es joven y no tiene ninguna comorbilidad. Tienen que limpiar el dorso nasal siempre con alcoholcito o con clorexidina. Luego van colocando la epinefrina con lidocaína. Recordar que tienen que anestesiar los puntos más importantes. Los nervios que van a ir al dorsito de la nariz van a ser los supratrocleares, el infraorbitario. Entonces, en la parte inicial del videíto estaba anestesiando la parte de los infratrocleares, supratrocleares. Ahora está limpiando las fositas nasales para hacer la anestesia del dorsito por dentro de la nariz. Ahí cuando se va lateral nosotros hacemos la anestesia del infraorbitario. Ahora, ahí como vemos, el doctor tiene que estar palpando dónde está la fractura, hace una medida con el reductor hasta dónde tiene que introducirlo y luego hace el movimiento, tiene que ser contrario a la fuerza de acción con la que ha sido impactada la naricita. Es decir, que si el golpe hacia la derecha, la reducción tiene que ser dirigida hacia la izquierda. Es por eso que es importante conocer el mecanismo con el cual ha tenido la fractura. Ahora, en el caso de que ya terminemos la reducción de la fractura, tenemos que sostener estos huesecillos, estas fracturas. Entonces, ¿qué se coloca? Se coloca un soporte interno que va a ser un taponamiento y luego se coloca un soporte externo que va a ser el yesito. Recordemos que el yeso no se pone directamente en la piel, se tiene que colocar siempre con esparadrapo debajo del yeso. Y luego lo fija y ahí quedaría nuestra reducción de la fractura. Si un paciente se pasa de los 7 días
después del incidente de la fractura es mucho más complicado. Es por eso de que preferencias al paciente se lo cita a los 4 o 5 días después del traumatismo nasal, porque si ya pasa los 7, nuestra reducción se hace cada vez más complicada. Hay pacientes que osifican o que forman su callo blando mucho más antes que otros. Ahora, recordarles que siempre al paciente de que puede existir un 10% de riesgo de deformación residual. Asimismo, si ha tenido una alteración, ya sea tanto obstructivo de la lámina cribosa, puede haber una hiposmia. Y si en el caso que afectó al nervio infraorbitario, puede haber una neuralgia. Bueno. Otras fracturas importantes del tercio medio son las fracturas Lefort. Recordemos que todas estas fracturas van a causar un compromiso ya de casi todo el macizo facial que van a tener, que necesitan cirugía de manera programada. En el caso del Lefort 1, nuestra disposición va a ser horizontal. En el caso del Lefort 2, tiene una disposición piramidal y recordemos, en esta Lefort 2 ya está afectando la órbita. La diferencia del EFOR1 que solo está afectando prácticamente la parte del maxilar superior. Y en el caso del EFOR3 hay una disyunción craneofacial. Si nosotros evaluamos al paciente que tiene una LEFOR1 y un ratito, tomamos al paciente de su maxilar superior y lo movilizamos, vamos a notar que va a haber una disyunción del maxilar. En bloque se va a mover nuestro maxilar y es como si estuviéramos sacando prácticamente el maxilar del paciente. En el caso de la disyunción craneofacial, si hacemos el mismo movimiento, prácticamente vamos a sentir que se va a mover toda la carita en un bloque, en bloque. Esas son las diferencias de la LEFOR. Y luego en el tercio inferior vamos a encontrar las fracturas de la mandíbula, que generalmente para diagnosticar una fractura de mandíbula el paciente va a manifestar una disminución del cierre de la boquita. ¿Qué pedimos? Como les había mencionado, tomografía o pueden pedirse las radiografías. ¿Qué se hace en su manejo? Pues puede ser el manejo conservador, sobre todo en pacientes pediátricos o cuando ha habido afectación del cóndilo mandibular o de la apófisis coronoides. En el caso de que ya necesite una reducción abierta con fijación interna, se da en fracturas desplazadas, cuando hay una mandíbula atrófica o para contrarrestar algunas fuerzas de la musculatura masticatoria que están causando justamente desplazamientos musculares. Ahora, entonces, cuando ya hay afectación de más de 2/3 del macizo facial, se conoce como una fractura panfacial. Acá les tengo una síntesis de cómo se hace el manejo de todas estas fracturas de macizo facial. Y bueno, recordarles que durante toda la exposición prácticamente se han mencionado muchas especialidades que ante una fractura nosotros tenemos que evaluar integralmente al paciente y pues derivarlo con las especialidades oportunas. Eso sería todo y quería ver que vean el casito clínico de este paciente. Entonces, ¿me están escuchando todos? Sí. Ya, entonces tenemos un paciente varón que no tiene antecedentes de importancia, sufre accidente de tránsito hace 2 horas en el que viajaba en el asiento posterior del piloto a una velocidad de 30 kilómetros por hora. No estaba utilizando cinturón de seguridad, por lo que impacta con el respaldo del asiento inmediatamente anterior. Se golpea la nariz y parte de la cara. Refiere que presenta sangrado de regular cantidad por fosas nasales, no hubo pérdida de conocimiento. Al momento en el que llega a nuestra evaluación, solo refiere dolor en macizo facial y dificultad para ventilar, es decir, obstrucción nasal. Entonces, ¿cuál sería el manejo inicial? ¿Alguien que conteste con respecto a lo que hemos hablado en la charla? ¿Nadie? Doctora, controlar la hemorragia y la vía aérea. Perfecto. Hay que hacer siempre el ABCDE. Ya, no se van a olvidar eso, y sobre todo en este paciente que sufrió un accidente de tránsito, recordemos que da 30 kilómetros por hora. Ya listo. Entonces, ¿qué vamos a evaluar durante el examen físico? ¿Alguien que le haya parecido algo importante de la historia clínica?
sirve doctora? No escuché bien. Bueno, recordemos que el paciente refería a obstrucción nasal, así que hay que verle la naricita. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico de este paciente? No acepta. Hematoma septal, perfecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un drenaje, ¿verdad? Ahora, aparte le estamos evaluando la mirada al paciente y encontramos este signo. ¿Qué podemos pensar cuando encontramos esta mirada en este pacientito? Ruptura de órbita. Perfecto, una fractura de piso de órbita. Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos hasta el momento? Una fractura nasal, fractura de piso de órbita y un hematoma septal. ¿Qué imágenes le tenemos que pedir? Tomografía, doctor. Perfecto. Si le pedimos nosotros a este paciente una radiografía, vamos a ver la fractura. Sin embargo, hemos evaluado de que el paciente también tiene una fractura de piso de órbita. No vayan a cometer el error de que, ya sacamos la radiografía, ya vimos la fractura, eso es lo único que tienes, chau, alta. No, sino que sí o sí tenemos que pedir una tomografía. En ese mismo paciente vamos a encontrar esta fractura de órbita. Y si nosotros vemos en un corte coronal, vamos a encontrar este signo. ¿Cómo se llamaba y qué significa? Bueno, ya nos hemos visto de Sí, qué significa de que hay gota un de agua. fracturo de órbita. Es el signo de la lágrima, que significa que ha habido un descenso del contenido de la órbita. Entonces, ¿cuál es la urgencia del paciente en este momento? Pues el hematoma septal, la fractura y el blowout orbitario. ¿Cuál sería su tratamiento? Como hemos visto, del hematoma, drenarlo, de la fractura, hacerle una reducción cerrada, idealmente en menos de 7 días, y del blowout, si es que está teniendo las indicaciones quirúrgicas que les he mencionado, como el pinzamiento del recto inferior, un enoftalmus muy pronunciado o que haya un defecto de más del 50% del piso de la órbita, hay que llevarlo a una cirugía. Nada más. Bueno, eso es todo con respecto a fracturas. A ver, listo. Ahora están viendo la presentación de tumores. Sí, doctor. Ya, perfecto. Ahora empezamos con los tumores nasosinusales. Ya, empezamos con los tumores benignos. Recordemos que todos los tumores van a tener un monomorfismo clínico, es decir, que casi todos van a tener la misma clínica, la cual va a estar dada principalmente por una obstrucción nasal, rinorrea, sinusitis recurrente y también puede haber la epístasis. Sin embargo, van a haber diferentes estirpes, pueden haber tumores epiteliales, óseos de tejidos blandos. Entonces, con las imágenes más o menos nos van a permitir descartar cuál es para qué más nos está yendo ese tumorcito que encontramos en el paciente. Entonces, como les he mencionado, el 90% de los pacientes van a tener síndromes rinológicos, pueden tener un síndrome olfatorio, es decir, una alteración del olfato, ya sea porque hay una obstrucción que está impidiendo que los olorcitos lleguen hasta la parte más superior de la naricita, o incluso puede ser porque el tumorcito está afectando la parte de la lámina cribosa, o incluso nace desde esta misma zona, es decir, de los nervios olfatorios. También puede haber un síndrome doloroso que al inicio puede ser por las sinusitis recurrentes o por la compresión que está causando el tumorcito. Sin embargo, las banderas rojas van a ser cuando ya aparece un sangrado, que significa que el tumor está creciendo o está destruyendo estructuras. En el caso de los signos orbitarios, como por ejemplo un exoftalmos, una parálisis oculomotora o una disminución de la agudeza visual, nos puede indicar de que el tumor está invadiendo órbita. Y en el caso de que ya aparezcan signos neurológicos, ya sea la rinolicorrea o unas hipoestesias, nos va a estar indicando de que el tumor está afectando base de cráneo o está invadiendo algunos nervios. Ahora, dentro de los tumores benignos, los más conocidos van a ser el papiloma invertido, el nasoangiofibroma, el osteoma y la displasia fibrosa, que los vamos a ver. Para nosotros diagnosticar y tener una idea del tumorcito,
vamos a hacer una endoscopía nasal. La endoscopía nasal puede ser rígida o flexible. En esta imagen estamos viendo una rígida. En el caso de la flexible, la punta en su parte más distal va a tener la posibilidad de angularse. Esa sería una endoscopía flexible. Entonces, durante esta endoscopía vamos a poder ver las imágenes, como por ejemplo esta de acá, que es un pólipo que se ve como una uva pelada. Tenemos uno tipo arracimada, como un cerebriforme, que generalmente va para un papiloma invertido. Y en el caso de un tumor liso, de una coloración, ya sea morada o ya sea rojiza, puede indicarnos una tumoración vascular. Ahora, en el rol de la imagenología en el espacio, como les he dicho, la imagen nos va a permitir reducir todos esos diagnósticos diferenciales, ya que nos va a permitir ver cuáles son las invasiones, a qué se nos está limitando, de tal manera que podemos decir qué probabilidad tiene el tumorcito de ser dependiendo a una estirpe. También nos va a permitir distinguir su comportamiento, ya sea remodelación o ya sea destrucción. Si es que hay remodelación, es decir, que está empujando los huesecillos, generalmente son los benignos. En el caso de que ya hay una destrucción ósea, generalmente van a ser los malignos. Y dentro del mapeo nos va a permitir definir la extensión del tumorcito. Ahora, es importante tanto la tomografía como la resonancia magnética. La imagen inicial que nosotros pedimos, sobre todo si vamos a entrar a cirugía, va a ser la tomografía, ya que en esta nosotros nos vamos a basar para hacer para ver qué estructuras óseas son las que está dañando, porque de esta manera nosotros podemos idealizar, podemos planificar nuestra cirugía. En el caso de la resonancia magnética, nos va a permitir ver más que todo si hay una infiltración de los tejidos blandos. Es decir, después de una tomografía, tenemos que pedir una resonancia magnética con contraste para ver si hay invasión de órbita, si hay invasión de base de cráneo. Entonces, hay algunas reglas que nos van a indicar de que la patología que estamos encontrando en la tomografía tiene más sospecha tumoral, como por ejemplo, en el caso de una sinusitis localizada, es decir, que generalmente sea unilateral, vamos a encontrar que las celdillas no van a estar alteradas, es decir, no va a haber ni remodelación ósea, ni tampoco va a haber osteólisis, es decir, lisis de los huesecillos que están formando las celdillas. Si nosotros tenemos una rinosinusitis difusa, tenemos que ver justamente si hay remodelación o osteólisis. En el caso de que ya esté pasando la lámina basal del etmoides, no se vean celdillas y que sea unilateral, tenemos que tener una sospecha de que es un tumor, principalmente maligno. Ahora, en el caso de la resonancia magnética, es importante destacar de que, como vemos, tanto los tumores benignos como los tumores malignos, ya sea en T1 o en T2, son hipointensos. Si nosotros le colocamos contraste, los dos van a realzar medianamente. Es importante también que es cuando tenemos en T2 retenciones, es decir, moquito o edema, que es la inflamación, se van a ver hiperintensos. Entonces, principalmente para reconocer la masa, es decir, el tumorcito, y ver su extensión, tenemos que pedir una resonancia magnética en T1 con contraste. Si nosotros queremos diferenciar si eso que vemos es moquito o es inflamación, tenemos que pedir una secuencia T2. No es necesario tanto pedir una T2 con contraste, ya que en la T1 de esa manera nos va a poder delimitar el tumorcito. Ahora, empezamos con los tumores que son del estirpe óseo. Tenemos el osteoma. El osteoma generalmente se halla de una manera incidental. No produce muchos síntomas, puede producir cefalea. Este tumorcito tiende a crecer principalmente en el seno frontal. Por ende, puede obstruir el ostium del seno frontal, causando un mucocele. Este mucocele, si es que crece y causa destrucción o causa desplazamiento de algunas estructuras adyacentes, como por ejemplo la órbita, es ahí cuando recién estos osteomas pueden verse en la tomografía. Es decir, el osteoma como tal no presenta síntomas, pero sí cuando se complica con un mucocele. Por ende, el manejo va a ser expectante, dependiendo si está complicado o no.
Hay otro tumorcito que se conoce como el falso positivo, que es el amartoma adenomatoide. Este pseudotumor es un tumor epitelial en el cual cuando nosotros sacamos las imágenes, ya sea por tomografía o por resonancia, va a tener la apariencia de una tumoración maligna. Sin embargo, si nosotros cuando sacamos la anatomía patológica, va a salir en un amartoma adenomatoide. Sin embargo, lo podemos confundir con un adenocarcinoma o un papiloma invertido. Ahora, en el caso de también tumores óseos, vamos a encontrar la displasia fibrosa o el fibroma osificante. Como vemos, en el caso de la displasia fibrosa tenemos bordes mal definidos. En el fibroma osificante, sus bordes van a ser definidos debido a que la parte más externa va a estar definida por una pared calcificada que se le conoce como el signo de la cáscara de hueso. En el caso del comportamiento, la displasia fibrosa suele ser indolente. Este tumorcito crece más o menos en la niñez y termina de su crecimiento en la adolescencia. Como el osteoma, prácticamente no produce síntomas. Únicamente cuando ya está desplazando estructuras por un crecimiento abundante es que recién se lo diagnostica. Como vemos, la displasia fibrosa, si crece mucho, puede estar obstruyendo ostium de senos, causando sinusitis recurrentes. Y entonces, como tal, no produce tantos síntomas, sino las complicaciones que se producen por su crecimiento. En el caso de la matriz, para diagnosticarlo, tiene una apariencia de vidrio esmerilado. En el caso del fibroma osificante, ya es una enfermedad más agresiva. Este suele crecer principalmente a nivel de la mandíbula y, como vemos, la matriz suele ser con varias densidades en su interior. Ahora, uno de los tumores benignos más frecuentes es el papiloma invertido. Este papiloma invertido, si bien es un tumor benigno, se le conoce como un tumor borderline debido a que tiene un riesgo de malignización entre un 5 a un 15%. Tiene una agresividad debido a que suele destruir las paredes óseas y tiene una alta recidiva si es que en las resecciones quirúrgicas no se lo saca completamente. Va a afectar principalmente a hombres en una edad aproximadamente de los 55 años. Entonces, el papiloma puede presentar tipos. Tenemos el tipo fungiforme, que lo importante de este es que no tiene un potencial maligno. El tipo invertido, que es el más común, el más frecuente, que este sí tiene un potencial maligno. Y lo importante de este es que cuando nosotros le sacamos una tomografía podemos hallar su punto de inserción, su punto de origen a través de una hiperostosis ósea. En el caso del oncocítico, tiene un gran potencial maligno y tanto el invertido como el oncocítico nacen de la pared lateral. Sin embargo, el fungiforme nace de la pared medial de la fosa nasal, es decir, del tabique. En la resonancia magnética tienen una forma característica, que es la forma cerebriforme. De esta manera podemos diagnosticar de que es un papiloma invertido. Entonces, en la microscopía se va a encontrar esta imagen en la cual tiene un crecimiento endofítico, es decir, de que el epitelio va a estar creciendo hacia adentro, se invagina hacia el estroma subyacente. En el caso de una endoscopía nasal, vamos a encontrar esta imagen, como les había mencionado, arracimada, tipo cerebriforme. Y en el caso del aspecto macroscópico, se había mencionado que el papiloma invertido schneideriano va a tener, o también papiloma invertido propiamente dicho, podemos hallar nosotros su punto de inserción a través de una hiperostosis. Como ven en la imagen de la tomografía, acá podemos ver de que este huesito que está justo en el piso de la órbita y en la pared lateral del seno maxilar, está mucho más engrosado que el lado contralateral, pudiendo decir de que este papiloma invertido está naciendo de esta zona. Si nosotros ya sabemos de dónde está naciendo esta zona, nosotros tenemos que drilearla, tenemos que disfuncionalizarla, es decir, sacar toda la mucosa e incluso cauterizar toda esta zona para que el tumor no vuelva a crecer. Como recordamos, el papiloma invertido tiene una alta tasa de recidiva. Entonces también tenemos una clasificación para este papiloma, siendo el estadio 4 en cuando ya hay una invasión en la órbita de la base de cráneo, porque el papiloma invertido, a pesar de ser una tumoración benigna, tiene un comportamiento maligno. Entonces, las reglas de oro para el manejo del papiloma invertido es de que si nosotros encontramos unilateralidad, tenemos que sospechar de un tumor.
Recordemos que la tomografía sirve para ver las partes óseas y la resonancia magnética nos va a permitir ver la invasión del tejido blando. Y en el papiloma invertido, recordemos de que tenemos que evidenciar o que tenemos que encontrar dónde se está insertando para que no exista una recidiva, porque hay más riesgo de que se convierta en oncocítico. Ahora, existen otros tumores importantes que van a ser, por ejemplo, el nasoangiofibroma. Como sabemos, este es un tumor vascular. Se desarrolla principalmente en la adolescencia porque tiene receptores de testosterona, está compuesto por fibras colágenas y dentro de su componente vascular, este no va a tener elementos musculares contráctiles. Es por eso que lo facilita al sangrado. Si es que este tumor es fácilmente sangrante, entonces una biopsia en este tumor está contraindicada. Ahora, hay signos y también imágenes que vamos a encontrar en la endoscopia nasal. Cuando está muy vascularizado, podemos encontrar esta tumoración de tipo violácea. Cuando está menos vascularizado, vamos a encontrar esta tumoración lisa de aspecto más rojizo. En el caso de las imágenes, en la resonancia magnética tenemos un signo conocido como sal y pimienta. Y en el caso de las tomografías, tenemos el signo de Holman-Miller, que es este abombamiento de la pared posterior del seno maxilar, o también tenemos el signo de Ram-Haram, que es este aumento de volumen a nivel del cuerpo del pterigoides. Como ven, a diferencia del lado contralateral, ese ángulo entre las dos pterigoides medial y lateral se pierde. Cuando hacemos una resección quirúrgica de toda esta zona de donde están haciendo el nasoangiofibroma, este signo de Ram-Haram pasa a ser un signo de los palitos o de chopstick, que como vemos, si nosotros sacamos toda esta porción, simplemente van a quedar prácticamente las pterigoides flotando. Ahora, tenemos otro tumorcito que también crece en la adolescencia, que va a ser el pólipo antrocoanal. Este pólipo antrocoanal también se va a presentar como una obstrucción, pero principalmente el paciente va a tener antecedentes, por ejemplo, de una rinitis, de una asma. Entonces, los síntomas, al igual que el nasoangiofibroma, también es una obstrucción nasal, pero a diferencia de este, no va a haber un sangrado, no va a haber epíxtasis. También va a estar acompañado de rinorrea, ronquidos y una respiración bucal. Incluso si nosotros inspeccionamos la boquita, el tumor puede ser tan grande que puede llegar a verse por la cavidad oral, como vemos en la imagen. Y esa tumoración que está bombando el paladar puede causar que el paciente tenga su apnea obstructiva del sueño y que tenga la rinolalia. Ahora hablemos de los tumores malignos. En el caso de los tumores malignos, recordemos que son muy raros, solo representan el 3% de todos de los tumores de cabeza y cuello. Y estos tumores de cabeza y cuello representan el 0,2 al 0,8 de todos los cánceres. Generalmente se diagnostican de manera tardía. Es por eso que en ocasiones la cirugía no es una opción y solo necesitan ya sea quimioterapia o radioterapia. Acá tenemos les puse un cuadrito de los diferentes tumorcitos y sus características más importantes. Entonces empecemos a hablar del carcinoma de células escamosas y del adenocarcinoma, que son los más frecuentes. El carcinoma de células escamosas representa el 80% de los tumores malignos de senos paranasales. Principalmente va a dar en hombres en la sexta, séptima década de vida. Y recordarles de que este tumorcito principalmente va a crecer en el seno maxilar. En el caso del adenocarcinoma, se puede dividir en intestinal o intestinal. El intestinal también tiene que ver mucho con lo que es el ocupacional. Este tumorcito va a crecer principalmente en el seno etmoidal y tiene que ver mucho cuando hay personas que están trabajando con la madera o el cuero. En el caso del esporádico, aparece principalmente en el seno maxilar, es una presentación más tardía y principalmente en mujeres. Ahora, tenemos otros tumorcitos que tienen dentro del espectro neuroendocrino, dentro de los cuales tenemos el neuroestesioblastoma. Este neuroestesioblastoma es una tumoración que va a nacer del epitelio olfatorio. Es por eso que uno de sus principales síntomas va a ser la hiposmia e incluso llega a la anosmia. Si nosotros sacamos una tomografía o una resonancia magnética, vamos a encontrar este signo, que es el signo de la mancuerna.
en la cual la parte superior y la parte inferior de la mancuerna se va a ubicar ya sea en la fosa craneal anterior y en las fosas nasales. Y la parte más delgada de la mancuerna se va a encontrar a nivel de la lámina cribosa, que como les he mencionado, es de donde nace el tumorcito. Ahora, tenemos otras neoplasias hematolinfoideas. Estas van a ser los linfomas de células TNK y los linfomas de células B no Hodgkin. Los linfomas de células TNK también se le conoce como el granuloma maligno de línea media, debido a que, como su nombre dice, crece en el centro de la naricita. En cambio, los linfomas de células B no Hodgkin van a crecer principalmente a nivel de los senos paranasales. Ahora, estos tumores son muy agresivos, pero de los dos, el que es más agresivo y el que se ha visto que está asociado al virus de Epstein-Barr es el linfoma TNK. Como vemos, el paciente desde muy temprano ya viene con una clínica de deformidad nasal, dolor, aumento de volumen, y como el tumor crece tan rápido, puede llegar a necrosar toda la pirámide nasal o incluso el paladar, llegando a estos extremos. Entonces acá les puse un cuadrito para que diferencien las características de los dos linfomas. Entonces, para concluir, recordemos que todos los tumorcitos generalmente son diagnosticados en una fase tardía, por ende tienen una alta letalidad. Es imperativo tener un manejo multidisciplinario dependiendo de las estructuras que están alteradas por estos tumores, y recordar que tenemos que tener una vigilancia a largo plazo, la cual le he puesto acá en la parte superior, que hasta incluso se debe hacer una vigilancia posterior a los 5 años de manera anual. Bueno, y eso sería todo con respecto a los tumores. A ver, les había puesto un caso clínico en el cual decía, ¿ven mi pantalla o ya no se está proyectando? Ya nos está proyectando, doctora. Ya no, doctora. Ya les había puesto un caso clínico que era un paciente varón de 14 años que tiene epístasis unilateral izquierda y también tiene obstrucción de ese mismo lado, aparte de que es roncador nocturno. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico que podemos pensar en este paciente? ¿Qué datos adicionales en la anamnesis preguntaríamos? ¿Nada? Sí, ¿Nadie? hay hiposmia, doctora. Es importante ver que si hay hisposmia, perfecto. Hay que ver, bueno, acá les he puesto las características del sangrado. Recordemos que es diferente un sangrado de una tumoración que sea vascular a una que no. Podemos ver la duración, los desencadenantes, si tiene antecedentes patológicos como discrasias sanguíneas o medicación habitual, principalmente en pacientes mayores. Ahora, ¿qué priorizas en tu examen físico? Recuerda hacer una rinoscopía anterior y si tiene una fase adenoidea, porque recordemos que según la familia ronca. Entonces, a este paciente le hacemos una rinoscopía anterior y vemos la naricita y encontramos estas imágenes. ¿Cuál es nuestro diagnóstico hasta ese momento? Sobre todo de esta. ¿Qué diagnóstico le darían a esta imagen? ¿Podría ser un angiofibroma, doctora? Por la vascularización. Ya, perfecto. O sea, estás pensando en un angiofibroma por las características del paciente, pero si solo le ves esto al pacientito, solo sería prácticamente diagnóstico hasta ese momento varices septales. Estas son las varices septales, que son una causa importante de sangrado. Como vemos en la imagen, estamos viendo meato medio a esta altura, no hay ninguna tumoración como para decir que es un pólipo antrocoanal. Entonces, nuestro diagnóstico hasta el momento y nuestros diagnósticos diferenciales, como bien dijo su compañero, es un nasoangiofibroma.
¿Ya? Si nosotros le solicitamos una endoscopía nasal, encontramos esta imagen. Recordemos que el nasoangiofibroma es generalmente una tumoración lisa, rosada y sangrante. Si nosotros sacamos a este paciente una tomografía y una resonancia, vamos a encontrar algunos signos, como por ejemplo en la resonancia de sal y pimienta y en la tomografía de que está ubicado en el tercio posterior de la naricita y está destruyendo la parte de la fosa pterigopalatina. Entonces, si ya vemos esta destrucción y este signo en la resonancia, muy probablemente este paciente tenga un nasoangiofibroma. La pregunta es, ¿lo biopsiamos, sí o no? No, doctora, no se hace biopsia. Perfecto. Eh, Recordemos que el nasoangiofibroma o cualquier tumor vascular, una contraindicación es biopsiarlo. Pero a ver, si en este paciente nosotros encontramos esta imagen, ¿cuál sería nuestro diagnóstico? Y encontramos esas imágenes en tomografía. Recordemos que el pólipo antrocoanal también les va a causar una obstrucción nasal unilateral. Y en este caso el paciente roncaba. Entonces sí puede ser un diagnóstico diferencial. Ahora, en el caso de que este paciente ya no tenga 14 años, sino que tenga 50, ¿qué tumorcitos tendríamos que descartar? Un papiloma invertido, un carcinoma Adenocarcinoma. escamoso y un adenocarcinoma. Perfecto. Listo. Y en este caso, ¿lo biopsiamos, sí o no? Sí, doctora. Perfecto. Siempre ya en pacientes mayores y que tienen más sospecha de estos tumores malignos, hay que biopsiarlos. Listo. Bueno, y ahora ya para terminar, pasamos a las imágenes. Vamos a hacerlo más rápido porque ya prácticamente hemos visto muchas imágenes. Ujú, ujú. Ya listo. Entonces tenemos acá imágenes. Recordemos la parte de la anatomía. Recordemos que para las imágenes al inicio solo vamos a encontrar senos etmoidales, cuando ya crecen unos 6 años maxilares y los últimos en desarrollarse son esfenoidales y frontales. Es por eso de que en las imágenes no vamos a encontrar senos frontales ni esfenoidales en menores de 6 años. Dentro de las radiografías, las incidencias que más vamos a pedir es la de Waters, o también llamada la mentonasoplaca, que como vemos en la imagen inferior, es así la disposición en la que tiene que estar el paciente para que salga esta proyección. Hemos dicho que sirve para ver el dorsito de la nariz, pero también sirve para ver los senos frontales y los senos maxilares principalmente. En el caso de Cadwell, que es la frontonasoplaca, como vemos, el paciente tiene que estar en esta disposición y la principalmente que nos va a permitir ver son los senos frontales y un poco de los senos etmoidales. En el caso de que nosotros pidamos una incidencia lateral, lo que vamos a principalmente ver van a ser los senos esfenoidales y el seno frontal. También se puede ver los senos maxilares y en el caso de la incidencia de Hirtz, principalmente los senos etmoidales. Dentro de la tomografía vamos a tener diferentes planos, axial, columnar y sagital. Y bueno, ya. Acá tengo un cuadrito en el cual, dependiendo de nuestras sospechas diagnósticas, nos dice cuál es la imagen de elección. En el caso de que nosotros tengamos una sinusitis aguda, recordemos que la sinusitis aguda no se piden imágenes, únicamente es de manera clínica. Cuando ya está complicada, podemos pedir una tomografía con contraste. En el caso de una rhinosinusitis crónica, que dura más de 3 meses, la tomografía sin contraste es el examen de elección. En el caso de que sea una tumoración y que ya tenga, ya sea una afectación orbitaria o intracraneal, siempre la resonancia magnética, como les he mencionado, tanto la T1 con contraste que nos va a delimitar el tumor y la T2
que nos va a diferenciar si es moquito o si es edema, son importantes. En el caso de una fístula de líquido cefalorraquídeo, tenemos que pedir una tomografía sin contraste, se le pide con cortes finos, menor a 0,3 milímetros, para poder evidenciar la solución de continuidad en base de cráneo. Entonces, para nosotros poder ver las imágenes de tomografía, tenemos que tener algunos pasos. Primero tenemos que fijarnos en la cavidad nasal y el tabiquito. Recordar que el tabiquito tiene diferentes áreas de Kotle y que tiene sus estructuras. Lo que lo van a formar van a ser el cartílago cuadrangular, la lámina papirácea y el vómer. Y dependiendo de la zona afectada, nosotros podemos decir hacia qué lado está desviado y qué zona. Entonces, en esta imagen, por ejemplo, nosotros notamos ahí dos cosas patológicas, hasta tres. Uno, acá tenemos una concha bulosa. Dos, tenemos un tabique desviado hacia la izquierda, principalmente como está ya en el área donde están los cornetes, sería en el área 4, en la parte más posterior, que es el área 5. Entonces, una desviación septal en el área 4 y 5 de Kotle, e incluso acá tenemos como un nivel hidroaéreo con burbujas que aparenta como una sinusitis aguda. Tenemos que tener algunas imágenes en mente, como por ejemplo la imagen de una perforación septal. Cuando hay una perforación que se ve como esta, tenemos que pensar en algunas patologías. Ejemplo, si el paciente es posoperado, porque puede producirse una perforación por iatrogenia. Asimismo, si el paciente consume o utiliza vasoconstrictores. En el caso de que consuma algún simpático mimético, como en el caso de la cocaína, también te puede producir una perforación septal. Ahora, si hay una perforación tan amplia asociada a una sinusitis crónica, hay que pensar en una granulomatosis, principalmente la de Wegener. Otras enfermedades que te pueden causar estas perforaciones septales tan amplias van a ser la leishmaniasis, una tuberculosis o incluso una mucormicosis. Ahora, pasamos a ver los cornetitos. Como sabemos en la imagen, principalmente vamos a tener que ubicar cornete medio, inferior y superior. En las imágenes, las flechitas están señalando a los cornetes superiores. Inferior a esto vamos a encontrar a los cornetes medios e inferior a esto, que son los más grandes, los más visibles y los que más se hipertrofian, vamos a encontrar a los cornetes inferiores. Es importante además ver lo que es el complejo osteomeatal. El complejo osteomeatal se va a encontrar a nivel del meato medio, que se ubica en esta zona de la tomografía. Si nosotros la ampliamos, vamos a encontrar estas estructuras. Como vemos, tenemos al meato medio, tenemos a la apófisis unciforme que está en rojito, el ostium del maxilar, el infundíbulo y el hiato semilunar, que es ese pequeño espacio que existe entre la bula etmoidal y la apófisis unciforme. Ahora, todo este complejo osteomeatal es importante que se encuentre permeable como en esta primera imagen, pero hay algunas alteraciones anatómicas que pueden llevar a que se obstruya, como por ejemplo las conchitas bulosas. Las conchitas bulosas principalmente se van a dar en el cornete medio. Como vemos en esta imagen, acá tenemos de una forma bilateral, que van a hacer que estos complejos osteomeatales, principalmente como vemos el del lado izquierdo, se estén obstruyendo. Cualquier obstrucción del complejo osteomeatal nos puede llevar a una sinusitis crónica, a una formación de pólipos o a la formación de un quiste. Ahora, otra malformación es la desviación del septum. En este caso, este septum tiene un espolón que está causando que el complejo osteomeatal del lado izquierdo sea obstruido. Otra alteración anatómica, vamos a tener las celdillas de Haller. Estas celdillas, como vemos en esta imagen, es una celdilla etmoidal infraorbitaria de gran tamaño. Esta celdilla etmoidal de gran tamaño incluso se puede confundir con un seno maxilar si está muy neumatizada. Y otra alteración anatómica es que la apófisis unciforme, es decir, este cachito que está acá, esté neumatizada, es decir, que tenga aireación.
Ahora tenemos que ver los senos frontales y el receso frontal. Es importante saber que el drenaje del seno frontal siempre va a ser en el meato medio. Sin embargo, para que llegue este hasta el meato medio, en ocasiones su circulación suele verse alterada, como por ejemplo en esta imagen. No siempre el seno frontal va a drenar directamente en el meato medio. Eso únicamente pasa cuando esta posición está adherida o se inicia a nivel de la pared lateral. Sin embargo, si está adherida o inicia o termina a nivel de la pared medial, como ya sea en el cornete medio o en el techo de de la fosa nasal, este seno frontal va a estar drenando a nivel del infundíbulo, del etmoidal. Una vez que termine el infundíbulo etmoidal, recién va a pasar a lo que es meato medio. Bueno, entonces el seno frontal para nosotros es uno de los senos más complejos, tanto ya sea su abordaje así como su anatomía. Es por eso que se han creado diferentes clasificaciones, de las cuales nos van a permitir saber qué tan difícil es su abordaje. En este cuadrito vamos a ver todas las diferentes celdillas que pueden haber dentro del seno frontal. Y como les había mencionado, dependiendo de las celdillas y del diámetro que exista a nivel del ostium del seno frontal, nos va a decir si ese abordaje es de baja complejidad o muy complejo. Que esto no necesitan saberlo, solo se los puse ahí el cuadrito para que sepan más o menos. Ahora, lo que sí necesitan saber es esta clasificación, la de Keros. Nosotros vemos qué tan difícil es o qué tanta posibilidad hay de dañar nuestro techo de fosas nasales dependiendo de nuestro Keros. Esto se va a dividir en tres, dependiendo de la profundidad. Como vemos, esta naranjita va a ser el techo de las fosas nasales. Esto verdecito es la fobia etmoidal o el techo del etmoides y el rojito es la lamela lateral. Entonces, lo que mida esta lamela lateral es lo que nos va a indicar la profundidad, lo que nos va a indicar el tipo de queros. Si tiene una medida de 1 a 3, es tipo 1, de 4 a 7 tipo 2 y más de 7 es tipo 3. Mientras más larga sea esta lamela lateral, hay un mayor riesgo debido a que se hace más inestable si nosotros movilizamos cualquier estructura que va a formar parte del etmoides o, como vemos, el mismo cornete. Al movilizarlo podemos dañar parte de la base de cráneo. Listo. Entonces, a ver, acá les puse una imagen en tomografía para que vean un Keros 1, un Keros 2 y un Keros 3. Es importante además saber que van a haber arterias, como sabemos, la arteria etmoidal anterior y la arteria etmoidal posterior, que van a estar inmersas en las celdillas etmoidales. Ahora, cuando es lo más frecuente es de que esta arteria etmoidal anterior esté pasando en la base de cráneo. Sin embargo, como vemos en estas dos imágenes, si la arteria etmoidal anterior tiene una celdilla sobre esta, el abordaje se hace mucho más difícil, haciendo de que sea mucho más probable dañarla dentro de cirugía. Para ubicar la arteria etmoidal anterior, nosotros tenemos que ubicar el recto interno y tenemos que ubicar el oblicuo superior. Una vez que ubicamos los dos músculos a nivel de la órbita, en el medio de ellos van a ser la arteria etmoidal anterior. Bueno, acá tenemos otras medidas anatómicas que nosotros como otorrinos tenemos en cuenta para no dañar las estructuras vasculares. Ahora, en el caso de los senos, tanto maxilar como esfenoidal, es importante conocerlos porque tienen estructuras vasculonerviosas adyacentes que pueden ser lesionadas durante la cirugía, como por ejemplo el seno maxilar en su pared superior va a estar muy cercano a lo que es el nervio infraorbitario. Incluso, como vemos en esta imagen, el nervio infraorbitario puede estar inmerso, flotante en el seno maxilar, haciendo más complicada la cirugía si hubiera una tumoración en este seno. Ahora, en el caso del seno esfenoidal, este es muchísimo más complejo porque vamos a encontrar el nervio óptico a nivel del techo, a nivel de la pared lateral, vamos a encontrar a la arteria carótida interna y en la parte del piso vamos a encontrar al foramen rotundum y al canal del viriano, por donde pasa el V2 y el nervio viriano respectivamente.
En el caso del seno esfenoidal, es importante también nosotros conocer qué tan neumatizado está. Como vemos acá, se va a clasificar dependiendo de qué tan neumatizado está con respecto a la silla turca. Cuando está delante de esta se llama conchal. Cuando ya está debajo de esta o solo en su pared anterior, se le va a conocer como preselar. Y en el caso que pase la parte de la sillita, incluso llegue hasta el clivus, va a llamarse de tipo celar. Bueno, acá les presenté diferentes cortes. Estos serían los cortes axiales en los que vamos a ir de abajo hacia arriba. Vamos a empezar acá a ver la espina nasal. Tenemos que ver la columela de las fosas nasales, de la naricita. Acá ya tenemos acá los senos maxilares. Recordemos que acá los primeros que aparecen van a ser los cornetes inferiores. Este sería el cavum. Recordemos la fosita de Rosenmüller que se encuentra posterior a nuestra tuba auditiva. Bueno, cuando ya vemos todo el cenito maxilar, vamos a encontrar esta pequeña estructura circular que nos va a indicar que es el conducto nasolacrimal. Acá tenemos la salida del nervio infraorbitario. Si nosotros seguimos subiendo, ya vamos a encontrar los cornetes medios. Acá todavía tenemos el ducto nasolacrimal. Y nosotros todavía seguimos subiendo, pasando ya los cornetes medios, vamos a encontrar a los senos etmoidales. Los senos más posteriores van a ser los senos esfenoidales. Y como les había mencionado, estos tienen continuidad o tienen adyacencia con lo que son algunas estructuras vasculonerviosas, como por ejemplo, acá vemos a la arteria carótida. Acá en esta imagen incluso vemos dehiscencias, tanto del nervio óptico, que están dentro de senos esfenoidales, y acá una dehiscencia de la arteria carótida, que como vemos, si es que entramos a cirugía con una tumoración, podemos dañarlo y causar sangrados o lesiones estrepitosas. Ya para terminar, recordemos que la pared medial de la órbita va a estar formado por la lámina papirácea que pertenece al hueso del etmoides. Acá ya estamos viendo la fosa cribosa y en esta parte tenemos ya a la crista Galli. Recordemos que los senos más posteriores van a ser los senos esfenoidales y por último, si nosotros llegamos a la parte más final, vamos a encontrar los senos frontales que como les había mencionado tienen una tabla anterior y una tabla posterior que se encuentra en contacto con las meninges y la fosa craneal anterior. Listo, esta imagen les había traído para que vean cómo es el drenaje de estos senitos y de esta manera podemos ver, ¿no?, si hay alguna alteración a nivel de los complejos osteomeatales. En los cortes coronales, los primeros en aparecer van a ser los senos frontales. No siempre tenemos todos unos senos frontales neumatizados, pueden haber incluso ausencias bilaterales hasta en el 3 o 10% de la población. Podemos ver acá la parte ósea superior del septum nasal, que va a ser la lámina perpendicular del etmoides. Tenemos los huesos nasales, huesos propios de la nariz. En esta imagen la crista Galli y los cornetitos, cornetes inferiores, cornetes medios. Y acá tenemos la espina nasal anterior. Ya vemos que se están formando acá los senos maxilares y como vemos de la parte medial de la órbita dirigiéndose hacia el meato inferior, vamos a encontrar al ducto nasolacrimal. Acá tenemos el complejo osteomeatal, tenemos a la apófisis unciforme, ya vemos celdillas etmoidales, las primeras van a ser la bula etmoidal, tenemos senos maxilares, cornete inferior, cornete medio, recordemos que la parte medial de la órbita es la lámina papirácea. El techo de fosas nasales, el techo del etmoides o fobia etmoidal, y acá sería la lamela la lamela lateral que le habíamos mencionado, que es la que forma el queros. Acá, como habíamos mencionado, ya se ve el recto medial y el oblicuo superior. Entre los dos músculos, ¿quién sale? La arteria etmoidal anterior. De esa manera nosotros la ubicamos.
Ups, disculpen chicos, se me fue un ratito el audio. Ya bueno. Ya en la parte más posterior, recordemos que vamos a encontrar el seno esfenoidal y el seno esfenoidal, las estructuras vasculonerviosas que se encuentran adyacentes, como que es el foramen B2, el foramen rotundum por donde pasa el B2 y el canal de Vidiano por donde pasa el nervio con el mismo nombre. Ya en la parte más posterior, el cabum, recordemos, la trompa de Eustaquio, y posterior a esta, que no se va a ver en un corte coronal, vamos a encontrar la fosita de Rosenmüller. Nosotros, dentro de la parte de otorrinolaringología, para poder dar un informe de tomografía, utilizamos esta mnemotecnia, CLOSE. Y también tenemos otra escala de Lund-Mackey que las he colocado únicamente para que tengan conocimiento de que existen. Ahora, la tomografía y la resonancia magnética, como ya les había mencionado, nos van a servir más que todo para ver la extensión de los tumorcitos. Acá les he puesto las diferentes secuencias y qué es lo que principalmente diagnostican cada una de ellas. Y lo que quería que visualicen, sobre todo en estas imágenes, es que nos van a permitir distinguir la tumoración y nos van a permitir distinguir si es líquido, moquito o es edema. Como vemos, si nosotros vemos la tomografía, vamos a poder ver que prácticamente ese tumor está a nivel de toda la fosa nasal y a nivel de todo seno maxilar. Sin embargo, si le tomamos una resonancia magnética con contraste, vamos a ver al final de que esa gran tumoración únicamente se va a encontrar a nivel de fosa nasal. Y si nosotros vemos en T2, vamos a encontrar que lo que se encuentra a nivel de seno maxilar es probablemente moco o simplemente tejido inflamatorio. Bueno, y eso creo que sería todo. Bueno, y le tenía algunas preguntas de imágenes que querían que vean de que acá, por ejemplo, hay nivel hidroaéreo, que es sinusitis aguda, en este velamiento de todo el seno, también signo de sinusitis aguda. Acá les había traído una fractura. Acá les había traído signos también de sinusitis aguda, nivel hidroaéreo, burbujitas, sinusitis. Igualito, sinusitis aguda, burbujas, y acá vemos incluso una complicación de la sinusitis que es un absceso. En este caso tenemos acá cornetes paradójicos que también pueden causar una obstrucción del complejo osteomeatal, conchitas bulosas, esto de acá es un ostium accesorio y bueno, el tabique desviado. Acá les había traído una dehiscencia del nervio óptico. Esta de acá era la arteria etmoidal anterior. Y acá las perforaciones septales que tenemos que tenerla en cuenta. Un tabique nasal muy desviado con un espolón. Y en este caso eran signos de sinusitis crónica, que es un engrosamiento de la mucosa y unas formaciones polipoideas. Y principalmente una sinusitis crónica va a ser bilateral. Ah, ya. Esto de acá es una imagen de un quiste de retención que a diferencia de una tumoración, pues tiene una forma muy redondeada, no causa ni remodelación ni tampoco lisis. Y generalmente se produce porque hay un complejo osteomeatal cerrado. Eso de acá es una esclerosis que generalmente se produce en unas sinusitis crónicas recalcitrantes o unas sinusitis crónicas debidas a honguitos. Este signo es típico de hongo, que también tiene una hiperostosis en este caso, de la pared posterior del seno maxilar. Esta era una imagen de pólipo antrocoanal, que está, bueno, no destruye, causa una remodelación de la pared medial del seno maxilar y llega incluso hasta coana. Bueno, esas son las imágenes que le había traído y ya, terminamos. ¿Dudas, preguntas?